Hola a todos y a todas, soy Alicia, terapeuta ocupacional y codirectora de Mi Tribu, Espacio de Desarrollo y Atención en la Infancia. Bueno, como terapeuta ocupacional cargo con una mochila repleta de enfoques y modelos de intervención entre los que se encuentra la integración sensorial. En mi caso es un modelo de intervención que suelo utilizar bastante en mis intervenciones, ya que el procesamiento e integración de las sensaciones constituye la base fundamental del desarrollo de las habilidades de la vida diaria, del desarrollo socioemocional, del funcionamiento motor y de los aprendizajes complejos. Por lo tanto, el objetivo de este curso va a ser introducir la teoría de la integración sensorial y aportaros estrategias basadas en este enfoque que podáis implantar en vuestro día a día en la escuela. Hola, yo soy Thais Altoro, soy terapeuta ocupacional y os voy a contar los aspectos que más os va a interesar sobre la integración sensorial para aumentar el rendimiento académico de vuestras alumnas y de vuestros alumnos. Pues empecemos explicando qué es la integración sensorial. Es muy fácil, es un proceso neurológico que se da en todas y en todos nosotros y consiste en percibir todos los estímulos que están a nuestro alrededor y darles un significado. Según el significado o la interpretación que nuestro cerebro haga de estos estímulos, tendremos una respuesta u otra. Lo interesante es ver que la mayoría de nosotros damos una respuesta adaptada y la dificultad la vamos a encontrar cuando nuestras alumnas y alumnos presenten conductas disruptivas o no adaptadas debido a un mal procesamiento sensorial. Hay problemas evidentes, un sarampión, hueso roto, falta de visión, etc. Y hay otros problemas no tan evidentes como son los que subyacen a un aprendizaje lento o a un mal comportamiento. Las causas más comunes de esto tienen que ver con un inadecuado proceso de la integración sensorial. Para entender este proceso de la integración sensorial es importante que hablemos de dos grandes aspectos. Por un lado hablaremos de reactividad sensorial, es decir, esa capacidad de modular la información sensorial, no tener una hiperreacción o una hiporreacción al estímulo, y por otro lado hablaremos de discriminación sensorial, entender al detalle la información captada por nuestros sentidos que va a contribuir a que nuestro cuerpo pueda hacer cosas. Entonces, este proceso en condiciones óptimas, donde el niño cuenta con un contexto positivo que le rodea, experiencias variadas, debería de desarrollarse automática e inconscientemente. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, a pesar de tener estos entornos ricos y una familia que hace lo que puede, etc., pues no siempre ocurre y aparecen problemas y las cosas no fluyen como deberían. Cuando hablamos de reactividad sensorial, también lo hacemos de regulación de las respuestas al input sensorial o de modulación sensorial. Al final, estos términos significan lo mismo, ¿vale? Y la reactividad sensorial es el aspecto de la integración sensorial más conocido y, digamos, el más presente en el diálogo social. Seguro que muchos habéis oído hablar a algún papá o a alguna mamá de mi hijo es hiper, mi hijo es hipo. Bueno, pues lo primero de todo, decir que ni todo es uno ni todo es otro, ¿vale? Podemos tener un tipo de reactividad a un sistema sensorial y un tipo de reactividad diferente en otro sistema sensorial. A veces hay niños que incluso fluctúan en sus respuestas. Y estos problemas de reactividad son los que tendrán un impacto mayor en la regulación del estado de alerta, es decir, en mantener la calma, a la hora de poder prestar atención, dormir, ser capaz de mantener ese estado de alerta óptimo para la participación. Entonces, muchos niños con diagnóstico como problemas de conducta, déficit de atención, autismo, tienen problemas de reactividad. Pero esta reactividad no necesariamente viene acompañada de un diagnóstico, es decir, en el aula podéis encontrar niños que aparentemente pues, no muestran interés, que no paran quietos, que parecen torpes, y puede ser debido a patrones de disfunción de la reactividad sensorial. Y estos patrones de disfunción son dos: hiperreactivo e hiporreactivo, que ya hemos introducido al inicio. Es cierto que para vosotras puede ser muy intensa esta formación porque somos muchos profesionales que os aportamos conocimientos quizás novedosos, ¿no? Para nosotras es un espacio muy breve, 30-40 minutos, poder aportaros todo lo que necesitáis en vuestra aula. Por eso les recomiendo que si pueden adquieran el libro de ¿Por qué me siento diferente?, que es muy sencillo porque es como si fuera un cuento en el que se les explica los diferentes perfiles de alumnos y alumnas que pueden encontrar en las aulas, cuyas conductas están
se deben a un pobre procesamiento sensorial. Es muy interesante. También os recomiendo que podáis adquirir la evaluación del perfil sensorial en la escuela, en el que ustedes van a rellenar ciertos ítems de las conductas de vuestras alumnas. Entonces os guía de por dónde van los tiros a nivel sensorial. Pero si no podéis adquirir ninguna de estas dos herramientas, pueden pedirle la colaboración a alguna terapeuta ocupacional que ya esté trabajando con alguna de vuestros alumnos. Y si no, si queréis empezar desde ya, lo que tenéis que fijaros es en cómo responden las niñas y los niños a los momentos de mayor intensidad lumínica del día, donde más ruido hay, tanto por parte de los compañeros como del resto de la escuela, momentos como el momento el tiempo del comedor, ¿no? Donde hay muchos olores, mucha estimulación visual porque hay muchos niños o mucho ruido, ¿no? Aunque este año con el tema del COVID, muchos de los colegios lo que hacen es organizar los tiempos de comida en las clases y evitar aglomeraciones en el comedor. Bueno, también podéis comparar cómo respondían el año anterior y en esos momentos, ¿no? Porque va a ser más relajado y menos intenso. Que un niño tenga una respuesta hiperreactiva quiere decir que tiene una respuesta exagerada o de evitación frente a un estímulo sensorial. Por ejemplo, en el ámbito vestibular, del que hablaremos un poquito más adelante, este es el encargado de integrar los estímulos referentes al movimiento y a la gravedad. Hay muchos niños que tienen pavor, que tienen miedo al movimiento, miedo a la gravedad. Y eso limita su participación cuando pensamos en niños pequeños que necesitan experimentar con su cuerpo en el parque, por ejemplo. Entonces, si en ese movimiento, si esas alturas bloquean al niño por ese miedo, no participan con todas las consecuencias que eso puede tener. Si pensamos, por ejemplo, en el ámbito del tacto, que también es muy conocido, ¿no?, esta respuesta, hay personas que muestran un rechazo a tocar o sentir determinados estímulos en la piel y eso puede ser que afecte en su participación de algunas actividades determinadas como es la alimentación, en la aceptación de determinadas prendas de ropa y el cuidado, ¿no?, el cuidado en general, el rechazo a besos, a abrazos, al contacto. Entonces, por lo que este problema termina llevando al sistema nervioso a un desbordamiento, digamos, que nos encontramos con niños que tienden a ser irritables. Entonces, se puede ver a lo mejor que tienen problemas para permanecer en la fila de la entrada de la escuela, que se niegan a pintar con los dedos, en general tienen ciertas dificultades para mantener un estado de alerta tranquilo. Entonces, en el ámbito auditivo, por ejemplo, esta hiperreactividad la podríamos observar en niños que reaccionan de una manera muy exagerada a los ruidos y también ese factor de estado de alerta alto que resulta de estos problemas. Y si pensáramos en el sistema visual, en el ámbito visual, en entornos con mucha distracción visual, con mucha información visual, también pueden sentirse desbordados. Entonces, digamos que el otro lado de la moneda sería lo que hemos dicho, ¿no?, la respuesta hiporreactiva, ¿vale? Esta respuesta a lo que nos referimos es a una respuesta en la que se ven disminuidos los estímulos, ¿vale? Una falta de conciencia del estímulo. Un estímulo que debería de llamar nuestra atención, ¿vale?, que debería involucrarnos, pero del que no tenemos conciencia. Entonces, en este caso hablamos de niños que pueden presentar un déficit de atención pero sin hiperactividad, ¿vale? Son esos niños que encontramos a veces sentados en un lugar, en el patio del cole, y no remueven, no buscan, no aprovechan las oportunidades que tienen a su alrededor. Y estos niños realmente también deben de preocuparnos. Entonces, cuando hablamos de praxia, que depende de una adecuada percepción y discriminación sensorial, estamos hablando de que esa percepción y discriminación sensorial es la que va a ayudarnos a desarrollar una representación interna del cuerpo, ¿vale? Una cosa es a veces cuando decimos, no, si este niño tiene un muy buen esquema corporal porque hace puzzles del cuerpo humano y se señala y nombra las partes del cuerpo.
Pero esto quizás es un conocimiento más cognitivo de su cuerpo, y aquí de lo que hablamos, en lo que intentamos introducir, es un concepto sensoriomotor, ¿no? de ese esquema corporal. Esos mapas internos del cuerpo, que son lo que cuando vamos a hacer algo con el cuerpo, sobre todo algo que es novedoso o que es complejo, pues debemos de contar con esa información de nuestro cuerpo más refinada. Entonces, si alguien en los últimos tiempos ha aprendido a hacer algo nuevo, ¿no? En este confinamiento muchos hemos hecho deporte nuevo como yoga o a la hora de conducir o tocar un instrumento, ¿vale? Algo así nos hace pensar realmente en la importancia de tener un buen esquema corporal, porque lo necesitamos para hacer esas cosas nuevas y difíciles. Entonces, en una clase se puede observar en niños pues, que son muy desordenados y muy desorganizados, o incluso en clase de gimnasia, por ejemplo, que el profesor o la profesora pues, hagan una demostración de lo que se espera del niño, de la niña en cuestión, y que no termine de hacerlo como se espera. Entonces, es posible que esto lo interpretemos como que el niño es vago, como que no presta atención o no tiene interés, cosas así. Pero la realidad es que puede ser que tenga dificultades de discriminación sensorial que impactan en sus praxias y por tanto en su capacidad de aprender a hacer cosas con su cuerpo. Como les decía mi compañera Alicia, aparte de los 5 sentidos tradicionales, tenemos el vestibular y el propioceptivo. Y tenemos que focalizar nuestra atención a estos 2 sentidos, porque son los que nos van a ayudar a desarrollar estrategias para nuestras alumnas y alumnos. Bien, decía Alicia que el sistema vestibular y propioceptivo estaba muy relacionado con las habilidades de movimiento, aquello que nos permite tener coordinación, equilibrio, el esquema corporal, ese autoconcepto. También comentaba cómo el vestibular y el propioceptivo podían regular a nivel emocional, podían influir en la producción del lenguaje y sobre todo en la capacidad atencional. Vamos a ver cómo muchas de las conductas disruptivas o no adaptadas de nuestras alumnas y alumnos se deben por un pobre procesamiento sensorial, auditivo, visual, olfativo, pero fundamentalmente vamos a ver conductas o de inquietud motora o de déficit de atención, tanto en niños con como sin diagnóstico, y que va a estar originado fundamentalmente por un pobre procesamiento sensorial a nivel vestibular o propioceptivo, y si esta no es la causa, va a verse, como les decía antes, beneficiados los niños con estrategias vestibulares y propioceptivas que les van a ayudar a gestionar mejor a nivel emocional, regular su nivel de alerta, potenciar su capacidad atencional, etc. Es muy interesante todo esto y lo vamos a ver ahora. Después, otra parcela muy importante ligada a esa discriminación y percepción sensorial del cuerpo es lo que llamamos el control posturocular, es decir, mantenerse erguido contra la gravedad, arriba, abajo y mi cuerpo derecho en ese eje, que me permite coordinar los movimientos de los ojos con los movimientos de la cabeza, del tronco, de mi cuello y orientar mis manos adecuadamente. Entonces, en una persona que tiene estas dificultades, también muchas veces van a decir pues, que son personas o niños en este caso, ¿no? Hablamos de niños, son vagos o que no se esfuerzan porque lo vemos así o lo vemos asá, o intentan copiar de la pizarra y se pierden en su papel. Entonces son cosas que pueden parecer como falta de voluntad cuando en realidad hay una causa sensoriomotora detrás de ese problema, ¿vale? Y también esa discriminación sensorial, como decíamos, tiene un papel muy importante en lo que es la integración bilateral, que es usar los dos lados del cuerpo de una manera coordinada. Entonces, todo lo que es abrochar botones, cortar con tijeras, cortar con cubiertos, en fin, prácticamente todo lo que hacemos en nuestro día a día implica el uso de las 2 manos en una línea media, con los ojos y bien orientados en nuestras manos. Entonces, muchos niños con problemas de discriminación sensorial tienen dificultades en esta área.
Entonces, recordemos, ¿vale?, que tenemos 7 sentidos, no 5, como creíamos, ¿vale? Entonces, además de los 5 que ya conocemos, tenemos el sistema propioceptivo, que se encuentra, bueno, sus receptores están en los músculos, en las articulaciones, y que es el que nos da información sobre nuestro cuerpo. Luego está el sistema vestibular, que digamos que integra pues toda la información relativa a la gravedad, al movimiento. Sus receptores están en el oído interno y se conoce más por su papel, por el papel importante que tiene en el equilibrio, aunque el sistema vestibular tiene otras muchas funciones que veremos ahora a continuación. Y cuando hablamos de integración sensorial, pues sí que tenemos en cuenta todos los sistemas sensoriales, pero realmente nos vamos a centrar en 3 por su impacto y su importancia en el desarrollo, que son el sistema táctil, el sistema propioceptivo y el sistema vestibular. Como todos sabéis, si hablamos del sistema del tacto, el órgano es la piel, está en todo el cuerpo, por lo que si hay un problema en este sistema puede haber unos impactos muy grandes sobre nuestra vida cotidiana. Básicamente sus funciones son 2. Por un lado nos protege, ¿vale? Esto quema, esto corta, esto pincha y tengo que alejarme de un potencial peligro. Y esto está bien si pensamos, por ejemplo, en la vitrocerámica caliente de casa. Pero sí que es un problema si tenemos esta misma reacción ante pues, las etiquetas de la ropa o los leotardos del uniforme escolar. Después la otra función sería la de discriminación, lo que hablábamos antes, ¿no? de interpretar al detalle la sensación. Y si nos referimos al tacto, sería preguntarnos ¿qué tengo entre manos? Imaginemos que hay un problema, ¿no?, en el proceso del estímulo táctil. Y soy un niño o una niña de clase infantil en la que, bueno, en clase se lanza la propuesta de utilizar mis manos para pintar. Si tengo un problema de hiperreactividad al tacto, ¿creéis que voy a estar feliz de participar en este nuevo desafío? ¿Voy a meter las manos en la pintura para explorar y pintar en el papel? Probablemente no me va a resultar muy agradable. Sin embargo, si mi problema a la hora de procesar la información sensorial es más en el ámbito de la discriminación, es decir, no sé muy bien lo que tengo entre manos, pues esto podría desencadenar en una mala habilidad del uso de la mano. En cuanto al sistema propioceptivo, los receptores, como hemos dicho al principio, se encuentran en los músculos y en nuestras articulaciones, ¿vale? Cuando hacemos un esfuerzo en contra de la resistencia es cuando más activamos estos propioceptores. Este sistema es clave para percibir nuestro propio cuerpo y sus movimientos, ¿vale? Pero también la velocidad, la dirección del movimiento, la percepción de la fuerza muscular. Entonces, en clase, por ejemplo, cuando podéis observarlo en niños, que escriben como muy fuerte que rompen hasta el lápiz o que borran con tanta fuerza que a veces rompen el papel, o a veces lo contrario, que apenas se les ve la raya, ¿no?, que han hecho en el papel. Y eso es porque no controlan la fuerza o que la fluidez de sus movimientos falla, ¿vale? Las personas con problemas de discriminación propioceptiva a menudo se les describe como torpes o que no tienen cuidado, que rompen las cosas. También se les suelen caer las cosas de las manos. El sistema propioceptivo también tiene mucho que ver con el tono muscular, con la estabilidad articular, es decir, pues tener el cuerpo estable para funcionar. El control de la postura, el planeamiento motor. Y también la propiocepción tiene mucho que ver con la regulación de nuestro estado de alerta, ¿vale? Como hemos dicho antes, esa capacidad para estar calmos, prestar atención. Todos en cierta medida pues utilizamos la propiocepción para encontrarnos más tranquilos, pues estiramos cuando nos estiramos, ¿no? O cuando damos un paseo. Pues algunos es verdad que tienen pues más necesidad, ¿no?, de una necesidad como más grande de regular su conducta, su atención y su estado de alerta. ¿Qué pasa si mi sistema propioceptivo no funciona bien? Por ejemplo, a la hora de subir una estructura con escalones o una escalera, ¿no? Pues una vez que has puesto el pie en uno de los escalones o dos, necesitas volver a mirar para ver dónde colocas el pie o tu cuerpo ya sabe dónde va a estar el siguiente porque ya tiene tomada la medida, ¿no? Cuando uno hace cosas con el cuerpo llega un momento en el que no hace falta mirar y el estímulo propioceptivo es suficiente para darnos información necesaria. Aprender a conducir, por ejemplo, sería un ejemplo también
fácil de entender, ¿no? El embrague, el freno, las marchas. Todo esto depende de procesar esta información propioceptiva, de saber dónde está mi cuerpo y qué hacer con él. Entonces, en el caso de un niño que no tuviese un buen procesamiento del estímulo propioceptivo, pues en el ejemplo que hemos puesto de la escalera, ¿no? Dependería mucho de la visión. Tendría que mirar constantemente sus pies para ver dónde los coloca y probablemente pues, no jugaría con la misma fluidez que el resto de los niños. Finalmente vamos a hablar del sistema vestibular, ¿vale? Es ese sistema de detección, discriminación del movimiento y de la gravedad, ¿vale? Donde estoy en el espacio, dónde es arriba, dónde es abajo, si me estoy cayendo, ¿vale? Si estoy estable, ¿vale? Entonces todo lo que tiene que ver con la postura, con el equilibrio, con estabilización de los ojos también en movimiento, ¿vale? Dependen de un buen procesamiento de esta información vestibular. También el sistema vestibular sabemos que es clave en la regulación del estado de alerta, ¿vale? Ya hemos dicho antes que se refiere a mantener la calma, al poder prestar atención. Entonces muchos niños que tienen pues es lo que llamamos problemas de atención o de regulación de su nivel de actividad, cuando los terapeutas ocupacionales valoramos su sistema vestibular, muchos tienen dificultades para procesar esta información. Entonces, ¿qué pasa si un niño que no procesa bien el estímulo vestibular tiene que permanecer sentado en una silla? En realidad las manifestaciones de los problemas a nivel vestibular en un niño es o que es muy activo o que es muy inactivo. Y luego además también suele ser muy común en estos niños pues los que vemos que en clase con la cabeza colgando o ladeada, que tienen además necesidad como de sujetarla, o niños con posturas que no son simétricas ni orientadas en una línea media y según la gravedad. Ahora os voy a enseñar cómo podéis diseñar un rincón sensorial, un rincón de autorregulación para vuestro alumnado. Puede ser un espacio en el que tengáis un dosel, un cojín gigante tipo puff y demás, o simplemente una caja con determinados fidgets o materiales de regulación sensorial, ¿vale? Os voy a enseñar los que yo más utilizo o los que a mí me han dicho que en el cole, en el aula, más funciona. Todo tiene sus pros y sus contras. No hay una receta universal, tenéis que ir probándolo, en cada niño funciona de una manera distinta y es cierto que estos reguladores los utilizamos para momentos de desconexión y que esos momentos de desconexión sirvan al niño para reconectar de una manera más funcional después, ¿no? Para mejorar sus habilidades atencionales o que esté más calmado o que controle su inquietud motora, su necesidad de movimiento, ¿vale? Nada es la panacea. Ustedes pueden introducirlo en vuestras aulas y ya veréis que os va a funcionar muy bien, pero hay veces que podemos encontrarnos en un momento del desarrollo de la niña o del niño en el que por más que hagamos eso es lo máximo que vamos a obtener, o que el trabajo de vuestro no sea suficiente porque tenéis que atender a otros alumnos, o porque ese alumno o alumna específicamente necesite un trabajo paralelo, una terapia o algo más, ¿no? Pero ya veréis que en cuanto introduzcáis esta caja de materiales y le den la oportunidad a sus alumnas y alumnos de utilizarlo en los momentos más críticos, van a ir notando mejoras. ¿Vamos a por ello? Venga, que os lo traigo. Bueno, empezamos con nuestra caja de regulación sensorial. En primer lugar, yo tengo por aquí, bueno, un calidoscopio, ¿vale? Que esto puede ayudar a calmar, ¿no? El niño está recibiendo un estímulo visual y le calma. Es cierto que mientras tiene este elemento, su atención está focalizada a este elemento. Es decir, que cuando le damos esta ayuda, no lo estamos haciendo para que mantenga la atención en lo que nosotros decimos, sino que es un tiempo
fuera, ¿no? Esto es para ti, calma, relájate o disfruta, y luego te voy a pedir otras cosillas, ¿vale? Porque hay elementos como este, que es la pelota, que sí que le podemos permitir que lo utilice para que mantenga nuestra atención. Muchas veces pensamos, cuando introducimos pelotas en las aulas, que los niños, cuando tú le das una pelota, sobre todo los más inquietos motormente o los más pícaros, que al final lo van a lanzar. Bueno, ustedes tienen que valorarlo. Mi experiencia es que no la lanzan. Sobre todo tienen este miedo cuando les proponemos que a los niños con inquietud motora, que necesitan estar en movimiento, pues colocarles como asiento una pelota de pilates con un neumático abajo que lo frene, o un cojín balance, de estos que se usan en pilates, en el asiento, para que el niño, en los momentos de más inquietud, en los que más necesidad de movimiento tenga, pues se pueda sentar en estos elementos, recibir estimulación vestibular y propioceptiva, y por lo tanto mantenerse conectado con la clase. Bien, sobre todo con la pelota de pilates, o como decía, con la pelota esta que aprieta, tenemos el miedo de que se lance. La realidad es que no lo lanza, pero también vosotros lo veis. Mira, Taisa, llevo 2 semanas con el invento y es horrible. Nunca me ha pasado, pero puede pasar. Pues si es horrible, no se hace, ¿vale? Se busca otra alternativa. ¿Qué más? Vibradores. Yo que les decía antes, la estimulación vestibular y propioceptiva va a ayudar a regular a nivel emocional, el nivel de alerta, el nivel de atención. Bueno, pues los vibradores, sobre todo cerca de los oídos, de los tobillos, de las articulaciones, va a proporcionar estimulación vestibular y propioceptiva. Cuando es por el cuerpo es propioceptiva, pero cuando son en las prominencias óseas también genera estimulación vestibular. Y como les decía, si es cerca del oído, en la barbilla o en el cráneo, más aún, es súper intenso. Y los niños poco sensibles a la estimulación vestibular, les vas a ver que se los ponen aquí, sobre todo aquí, se calman y los ves perdidos en la estimulación, ¿vale? El calidoscopio, por ejemplo, no permite que se preste atención a la vez a la maestra o al maestro. La vibración, ahí yo creo que también es un tiempo fuera. La pelota de pilates, la pelota esta que apretamos, nos puede permitir prestar atención a la vez que lo usan. Bien, también tengo por aquí este tipo de muñecos que emiten luces de diferente color, rosa, azul, que es también para entrar en calma, también tiempo fuera. Me van a decir, pero muchacha, ¿yo cómo meto esto en mi clase si esto es más disruptivo que estén corriendo? Pues tenéis razón, pero podéis tenerlo para determinados momentos en el que ustedes digan, bueno, es el momento de utilizar la caja sensorial para que te calme. Y si pueden diseñar la manera en que el niño o la niña lo utilice sin molestar a otros, pues genial, ¿vale? A lo mejor puede ser el momento en el que cada uno elija un elemento de la caja para desconectar y luego reconectar con la clase, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos este tipo de fidget. Aparte de lo que nosotros le decimos, os vamos a aportar una serie de documentos en el que vais a ver nuestras recomendaciones para crear rincones o más materiales de los que yo voy a enseñar para que tengáis como una biblioteca de ideas, ¿no? Este tipo de materiales, si veis, mira, pues se mueve, ¿vale? ¿A quién no le ha relajado alguna vez o a quién no le ha puesto nervioso que un compañero esté tic, 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 con el boli? Bueno, pues este es un elemento diseñado pues para hacer lo que hacemos con el móvil, ¿vale? Se encuentran súper fáciles en Amazon. Esto puede tener un coste de 8 euros, no más. Un rulo,
porque a nivel táctil puede molar. Hay gente que rechaza las superficies ásperas y otras que son buscadoras, ¿vale? Entonces, esto sería para las personas que son buscadoras y que le puede relajar tocar algo así mientras escucha la lesión, ¿vale? Luego tenemos cremallera. Esto no lo suelo usar, pero en algún momento ha sido útil para niños inquietos y lo tengo como idea. Ya me contaréis vosotros, escribirme para cualquier duda, tanto a mí como a Ali, que os las contestamos súper contentas. Y o dudas o propuestas, Taisa, yo usé esto que no lo dijiste y te lo enseño, así yo también aprendo, ¿vale? Cremallera, que puede servir para regular, peonza, ¿vale? Sobre todo a los niños que son un poco sensibles a nivel visual o incluso vestibular, porque muchas veces vamos a encontrar niños que no vamos a diferenciar mucho si es visual o vestibular porque le gusta ver girar los ventiladores, las ruedas, peonzas, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo tenemos para ese tipo de niños. Más fidget, ¿vale? Como lo que veíamos antes. Más de luces, no sé si veis que tiene forma de vela. ¿Sabéis qué es esto? Yo no lo sabía. Lo lanza, entonces tiene que caer de pie. Bueno, pues eso relaja. Plumas. Un cubo de Rubik. Que nunca seré capaz de volver a colocar todos los colores en su sitio, pero esto relaja mucho. Y si tenéis a un niño que además puede tener habilidades o ustedes pueden... tiene un patrón, ¿no? Pues si podéis aprender el patrón y enseñárselo a los niños, esto concentra bastante. Tirar dados también le gusta. Pues por ejemplo, ellos se ponen un número y tiran el dado. Son cosas muy tontas que seguro que os va a ser muy, muy fácil introducir. Este es muy chulo porque veis, es como una serpiente muy loca que vamos a ver que me salga. Nada, lo vais el niño lo va enrollando y ya está, ¿vale? Y de alguna forma es darle movimiento con objetivo para reconducir la atención a ese objetivo, y de esa manera su cerebro se calma y conseguimos pues que vaya mejor luego cuando hacemos nuestra clase. Y una tuerca y un tornillo con el rollo que se me cae, de ir dando vueltas para arriba, para abajo. En muchas páginas hay lápices con tornillos arriba ya, pues, igual que el tema del boli, pues va dándole a la tuerca. Pluma, pues a lo mejor a alguien le ayuda a calmarse estimulándose con la pluma y demás. Estos son los cacharros que yo tengo aquí, pero como les acabo de comentar, tendréis un PDF con todas las ideas de fidget y con todas las ideas de materiales que podéis utilizar para crear o un rincón sensorial en el aula o en la escuela, ¿vale? No tiene por qué ser en el aula si no hay espacio, ¿vale? Pero sí que decís, mira, en el aula de psicomotricidad tenemos la posibilidad de colgar algunos columpios, de poner una cama elástica, pues hacerlo, ¿vale? También es verdad que en esta formación vais a ver maestros y maestras de ordinaria, de aulas específicas, de centros específicos. Es muy diferente las estrategias que yo les dé para un alumno que está en un cole específico a un cole ordinario. Por eso yo les repito, sean pesadas y pesados y escríbanos, porque a mí lo que me gustaría es que esto realmente os sirviera como herramienta, que lograsen tener un rincón sensorial en el aula o una caja con estrategias sensoriales y que os pudiera ayudar, ¿vale? Un saludo.